El capítulo 11 está dividido en secciones que al verlas en su totalidad nos van a ayudar a entender hacia dónde vamos. Recuerden que es un capítulo histórico en el sentido de que todo ya se ha cumplido con excepción de los últimos 5 versículos del capítulo 11, del 40 al 45, ya parte se ha cumplido y lo demás está en proceso de cumplimiento en este mismo momento. Es lo que está pasando en el mundo ahora. Los últimos 5 versículos del capítulo 11. Y por supuesto el capítulo 12 está todavía en el futuro porque nos presenta el gran tiempo de angustia que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, repasando un poquito lo que hemos visto, buscando en sus Biblias, vean. El capítulo 11 nos dice que el Señor Jesús le va a revelar a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad. Capítulo 10 y versículo 21. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí el ángel Gabriel le va a decir a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad. Profecía realmente es la historia escrita antes que suceda. Vean qué interesante. Dios en su infinita sabiduría, en su omnipotencia, Él conoce el fin desde el principio y Él puede revelar lo que va a venir antes que suceda. Por eso el capítulo 11 del libro de Daniel es todo historia, pero se escribió siglos antes que estas cosas sucedieran. Vean, comenzando el capítulo 11, desde los versículos 1 en adelante, encontramos primero los últimos reyes de Medo-Persia. Recuerden que cuando Daniel escribe esto, fue en el año primero de Darío el Medo, o más bien, el ángel Gabriel dice, yo estuve en el año primero de Darío el Medo para fortalecerlo. Pero la profecía comienza en el capítulo 10 y el versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Realmente Darío el Medo solo gobernó 2 años y murió. Y su sobrino Ciro tomó el trono del nuevo imperio medo-persa. Y ahora en el año tercero del reinado de Ciro, encontramos entonces que Daniel tiene este sueño profético. Entonces, como ya Babilonia ha pasado a la historia, ahora ya estamos en el periodo medo-persa, los versículos 1, 2, el 1 y el 2 nos hablan de los reyes que vendrían todavía sobre Medo-Persia. Y eso ya lo estudiamos. En el versículo 3 se usa la frase, se levantará luego un rey valiente. Y este es Alejandro Magno. Es el próximo imperio mundial. Y entonces se describe lo que iba a ser Alejandro Magno, cómo su poder iba a ser quebrantado y se iba a repartir su reino hacia los 4 puntos cardinales. Y entonces comienza desde allí, desde el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 13, podríamos decir, desde el 3 hasta el 13, esos 10 versículos nos describen las luchas entre las divisiones del imperio de Alejandro Magno, de los griegos. Recuerden, se dividió en 4, pero luego Seleuco venció, primero Lisímaco venció a Casandro y luego Seleuco venció a
Lisímaco, que ya tenía el territorio de Casandro, y al vencerlo prácticamente solamente quedan dos divisiones ahora del imperio griego. Queda la división de Seleuco con toda la dinastía de los reyes seleucidas, así se les llama. A pesar de que hubo como 15 reyes con nombre Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III, después vinieron reyes con nombre Antíoco I, Antíoco II, y después volvieron los Seleucidas con el mismo nombre Seleuco, pero en total toda esa dinastía se le conoce como la dinastía de los Seleucidas. Estos entran en guerra con la dinastía de los Ptolomeos, que eran los que estaban en Egipto. Y así los versículos desde el 4 en adelante, correcto, esta es la que yo quería. Los versículos 4 en adelante nos van a presentar realmente la lucha entre el rey del sur, que son los Ptolomeos, y el rey del norte, que son los Seleucidas. Todas esas luchas, incluso se mencionan los problemas familiares, cómo se casaron, cómo se asesinaron. Todo eso está en la profecía en detalle y ya lo hemos estudiado. Ahora, eso es hasta el versículo 13. Si ustedes notan lo que está ahora en la pizarra, dice: las tres fases de Roma. Ya desde el versículo 14 en adelante se presenta el próximo imperio mundial que va a surgir en la arena profética. Y el versículo 14 dice así: entonces, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres disipadores de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero también ellos eventualmente caerán. Aquí ya está hablando de los romanos, que se van a levantar contra el rey del sur, esto es contra los Ptolomeos. Y justamente el año que se usa para iniciar el imperio romano, si ustedes recuerdan la imagen de Daniel 2, los romanos comienzan en el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Ese es el imperio romano. Y el año 178 es porque vencieron a los Ptolomeos, o sea, la dinastía de los Ptolomeos. Desde allí se comienza a cumplir la profecía con respecto a Roma. Por eso el versículo 14 dice: se levantarán muchos contra el rey del sur. Recuerden que había varios que atacaron a Ptolomeo, pero todos esos desaparecieron cuando aparece el poder más fuerte, que era Roma, y vence primero a los enemigos de Ptolomeo y luego pues ataca a Ptolomeo y lo vence en el año 168 antes de Cristo. Y dice que estos que se levantan es para cumplir la visión. Cumplir la visión quiere decir, o sea, ahora hay otra parte de la visión que se tiene que cumplir también. Ahora, de ahí en adelante, del versículo 14 en adelante, se nos presenta primero Roma pagana o Roma imperial con los emperadores. Desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Estamos hablando de 700 años que dura el imperio romano, ¿ok? Mayormente como Roma pagana en su fase imperial. Aquí estaban los césares, los emperadores. Ahora estamos dando una vista de pájaro a todo el capítulo, así desde arriba viéndolo. Ya desde el versículo, esto es del 14 hasta el 29, ¿ok? Los próximos 15 versículos nos describen de los distintos emperadores romanos, y ya lo vamos a ver también. Algunos de ellos, pues se da tanto detalle que los vamos a identificar quiénes son.
desde el versículo 30 en adelante hasta el 39, se nos presenta a Roma como ya en su propia fase, en su próxima fase. Y esto es Roma papal, Roma papal. Ahora, vean qué interesante. Desde aquí en adelante, usted va a leer el resto del capítulo y todo lo que habla son de guerras entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte y el rey del sur. El rey del norte, en los versículos antes del 14, era Seleuco. Pero desde el versículo 14 en adelante, viene otro rey del norte, que también Roma está al norte, y vence a Ptolomeo en el año 168. Y de aquí en adelante, como vamos a ver ahora en el versículo 15, va a vencer también a Seleuco y se va a transformar de ahí en adelante en el poder del rey del norte. Para que podamos tener esto en claro, en la Biblia, especialmente en el libro de Daniel, se le llama rey del norte al que ocupa el territorio al norte de Israel. Como el que está escribiendo es el profeta Daniel, y él lo escribe desde la perspectiva de Jerusalén. Cualquier poder que esté al norte de Jerusalén se le llama el rey del norte. Y lo que está al sur de Jerusalén, que es Egipto, se le llama el rey del sur. Y allí viene la lucha entre estos poderes. Entonces, realmente, la profecía nos señala a Roma en tres fases. Y voy a volver entonces al dibujo que teníamos allí para seguir presentándolo. La próxima parte. Vamos a poner nuevamente la que teníamos hace un momentito. Están arreglando ahí el display para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Esa misma. ¿Ok? Entonces, ya desde el versículo 30 al 39, vamos a ver Roma papal. Ahora vean, el resto del capítulo, hasta el final del capítulo 11, es Roma. No hay otro poder. Ahora, quiero que ustedes noten porque esto es importante. En Daniel 2, la imagen tenemos oro, Babilonia, plata, Medo-Persia, bronce, Grecia y las piernas de hierro, Roma. Pero hasta los dedos de los pies llega hierro y barro. La mezcla de la política con la religión, la parte de Roma propiamente, que es el poder político mezclado con la religión. Así que no hay otro imperio, son 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y Roma llega hasta el fin. Pero los otros no nos han dado mucho detalle. Daniel 2 solamente nos habla de 4 imperios y llega hasta los dedos de los pies. Daniel 7, que ya estudiamos, nos menciona la cuarta bestia, Roma, con 10 cuernos, así como los dedos de la imagen son 10, pero nos menciona un cacho pequeño, un cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia y echa abajo 3 para surgir. Ese cuerno pequeño es Roma en su fase cristiana o papal. Y Daniel 8 nos da más detalles de ese poder Roma papal. Pero ahora Daniel 11 lo va a expandir aún mucho más para que nosotros podamos descubrir que realmente Roma tiene 3 fases. Normalmente hablamos de la fase de Roma imperial y de Roma papal. Pero ahora, en este capítulo, vamos a ver más detalles de lo que vendría en la profecía y vamos a descubrir que Roma papal va a tener un primer dominio
durante la época medieval, la Edad Media, desde el año 538, cuando es coronado con las 3 coronas de las 3 tribus bárbaras, de los 3 reyes bárbaros que ya estudiamos, arrianos que fueron echados abajo, y de aquí en adelante va a dominar por 1700 hasta el año 1798, 1260 años es su periodo de gobierno, hasta que Francia, Napoleón Bonaparte, le quita el poder temporal al obispo de Roma. Pero los últimos versículos de Daniel 11 nos van a presentar a Roma papal en un segundo dominio que va a llegar a atacar y a dominar ya no Europa solamente, sino el mundo entero bajo el nuevo orden mundial. Pero realmente el periodo político de esta Roma papal comienza en el 1929, cuando se comienza a sanar la herida de muerte que ha recibido, porque en ese año se firma el tratado de Letrán, devolviéndole al papado el poder civil para poder gobernar una nación. Así que el tercer periodo comienza aquí. Pero Daniel 11, 40 al 45 nos va a decir algunas de las cosas que tiene que hacer para poder llegar al dominio mundial. Ahora, pónganse a pensar por un momentito. Ustedes se recuerdan que cuando Roma papal va a surgir, tiene 3 enemigos que tiene que vencer. El cuerno pequeño arranca 3 cuernos para surgir, que son los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Los 3 reyes arrianos que no se querían sujetar al obispo de Roma porque no eran católicos y no querían hacerse católicos. Entonces, el ejército católico, al mando del general Belisario, destruye estos 3 cuernos, estos 3 poderes arrianos, y así puede surgir el obispo de Roma y llegar a dominar toda Europa, venciendo a 3 enemigos. Esto es muy interesante, porque vamos a descubrir que en su última etapa, cuando vuelve a surgir el poder de Roma papal, esta vez, para dominar al mundo entero, también tiene 3 enemigos que vencer. Y eso lo vamos a estudiar el viernes. 3 enemigos que vencer. El primero es el rey del sur. Ya vamos a verlo esta noche lo que es el comunismo. Y esto ya sucedió en nuestra época, cuando el Papa Juan Pablo II se unió con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, para hacer caer el comunismo en Europa. El primer enemigo, el primer cuerno que cae, el primer poder que tiene que caer para que el Papa pueda volver a tener dominio, en este caso era el dominio sobre toda Europa, pero ahora va a ser el dominio sobre el mundo entero. El segundo enemigo que tiene que vencer, como vamos a aprender el viernes, es los Estados Unidos de Norteamérica. Y el tercero es los países árabes del Islam. Son los 3 que se oponen al gobierno del papado en el mundo bajo el nuevo orden mundial. Eso lo vamos a estudiar y es lo que está en proceso de desarrollo en este momento. El primer enemigo ya fue vencido, que se desintegró la Unión Soviética. Y ya vamos a hablar más en detalle de eso. Cayó la Unión Soviética, que era, ustedes se acuerdan, en los años de la Guerra Fría, los 2 grandes poderes del mundo era Rusia y Estados Unidos.
pues ahora Rusia ya no es un poder mundial, ni existe la Unión Soviética. Todos esos países ahora desaparecieron como Unión Soviética y cada uno son países por aparte. ¿Okay? El Papa Francisco tuvo que ver también con que se entablaran relaciones nuevamente entre Cuba y los Estados Unidos. Después de 50 años de completo embargo y ruptura de relaciones entre los Estados Unidos y la isla de Cuba, gracias a las tratativas de el Papa Francisco, que se reunió con Raúl Castro y ahora está saliendo todo a la luz en las noticias. Fueron reuniones secretas en el Vaticano entre el presidente Obama y Raúl Castro, y fue en el mismo Vaticano que se reunieron. No se sabía de esas reuniones, ahora están saliendo a la luz y gracias a eso se volvieron a entablar relaciones. Así que el comunismo también tenía que caer. Bueno, eso lo vamos a ver el viernes. Ahora nos vamos a encargar de esta fase primero y la vamos a ver rápidamente porque nos interesa llegar a esta parte para finalmente el próximo viernes ver la última parte, para el sábado poder llegar al capítulo 12. Vamos entonces a comenzar allí con el versículo 15 en adelante. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Cuando está hablando aquí del rey del norte, ahora está hablando de Roma. ¿Ok? Y no podrá resistir el rey del sur. Las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas. Eso lo vimos en nuestra última conferencia. Ahora vamos al versículo 16 y ahora sí ya entramos directamente con el 16. Dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad. Vean, el que vendrá, aquí está hablando de que el rey del sur en el 15 no podrá aguantarse. Estos son Ptolomeo. El que vendrá es Roma. Contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Aquí nos está describiendo la historia de Roma. Nadie se le va a parar delante ni la podrá enfrentar. Roma va a vencer todas las naciones que se levanten contra él y va a establecer un reino que va a perdurar casi 700 años. Pero también dice otra cosa: estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Roma invade también la tierra gloriosa, Palestina, Israel, y la consume. No solamente la subyuga completamente, sino que finalmente la consume. Y literalmente la ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos. En el año 70, el general Tito, que luego llegó a ser el emperador Tito de Roma, destruyó la ciudad de Jerusalén, la quemó completamente, llevó a los judíos y los esparció por todas partes del Imperio Romano para borrarlos de la faz de la tierra. Así que este versículo nos habla de esto que vendría, nos está hablando en general de lo que iba a ser ese rey que se levantaría contra el rey del sur. Vendrá contra el rey del sur y el que vendrá hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Aquí nos habla de la fuerza tremenda del Imperio Romano que viene avanzando
y conquistando una tierra tras otra. Y dice, y estará en la tierra gloriosa, esto es Jerusalén, la cual será consumida por su poder. Vamos ahora al versículo 17. El versículo 17. Por cierto, el versículo 16 no solamente nos muestra el carácter fuerte, abusivo de esta potencia romana a lo largo de su historia, pero también este versículo 16, estamos en el 16 todavía, este versículo 16 nos describe con precisión las conquistas iniciales de esta potencia que permitieron su establecimiento como el nuevo rey del norte y nueva y última potencia de la secuencia profética. Ya no se levanta otro. Roma va a llegar hasta el fin de la historia, ¿ok? Sigue siendo Roma. Pero si ustedes ven, no habrá quien se le pueda enfrentar, estará en la tierra gloriosa y esta va a ser consumida por su poder. Este versículo nos presenta no solo que va a vencer al rey del sur, pero también no habrá quien se le pueda enfrentar. El famoso general Pompeyo, Roma, mediante el famoso general Pompeyo, así se llamaba el general romano, Roma marchó contra Siria, donde estaba la capital del reino de los Seleucidas, y entró en batalla contra el rey Antíoco XIII. Pompeyo arrasó con Siria en el año 65. Primero conquista Egipto, Ptolomeo, la descendencia de los Seleucidas, y vence así a la primera parte de las dos que quedan del imperio griego. Solamente quedaban el rey del sur y el rey del norte. Y el segundo que logra vencer completamente es a la descendencia de los Seleucidas, al rey Antíoco XIII, que es el último rey de los Seleucidas. Hizo a todo el territorio que tenían los Seleucidas del imperio griego parte del territorio romano. Y ahora ya no hay más rey del norte más que Roma, se acabó, porque los Seleucidas, que eran el rey del norte, el territorio de los Seleucidas, pues llega a ser ahora parte del imperio romano. ¿Ok? Así que, por cierto, donde habla de la tierra gloriosa, en su carpeta van a encontrar varios versículos donde a Israel se le llama la tierra gloriosa, o se le llama también la tierra deseable. El Salmo 106, 24, Jeremías 3, 19, Zacarías 7, 7, etc. En cada uno de esos versículos, Israel es la tierra gloriosa. Y también en Daniel 8, 9, el cuerno pequeño hace lo mismo, ataca la tierra gloriosa y la vence. Así que ahora aquí en el capítulo 11 vemos que da mucho más detalle con respecto a esto. Y terminando esta partecita, Pompeyo, el gran general romano que invadió con su ejército a Palestina, la tierra gloriosa de Israel, en el año 63 después de haber conquistado a Siria, pasa por Israel y la conquista. Asedió la ciudad de Jerusalén por 3 meses. Las tropas romanas lograron abrir brecha en las murallas y Pompeyo tomó la ciudad. Durante esa campaña romana contra los judíos, murieron más de 12,000 judíos. Y después de la guerra, Roma destruyó los muros de Jerusalén y puso terribles impuestos sobre los judíos. Esto, pues, lo encontramos, ¿no es cierto? Esto sucede en el año 65 antes de Cristo. Así que ya de ahí en adelante, cuando Cristo nace, ya Roma tenía los tributos y los cobradores de impuestos y todos los publicanos que cobraban impuestos en Israel. Así que
allí podemos entender todo lo que pasó en el periodo de Cristo, porque es justamente durante este tiempo cuando el Señor Jesucristo nace bajo el imperio romano. Ok, vamos ahora al versículo 17, ahora sí. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. La traducción de la Biblia en el lenguaje actual lo traduce con más claridad y dice así: el rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur. Ya lo había vencido en la batalla contra Ptolomeo, pero ahora quiere destruirlo completamente para que no se vuelva a levantar. Para quedarse con su reino, firmará la paz, dice el versículo 17, y dejará que su hija se case con él, pero el plan no tendrá éxito. En este caso, Egipto es el reino del sur, y era todo lo que quedaba del antiguo imperio griego de Alejandro Magno. Ahora la profecía nos presenta el momento en el cual Roma entra en Egipto para apoderarse de su territorio después de haber conquistado el territorio de los Seleucidas. Por eso dice, afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino. O sea, va a poner toda su fuerza sobre Egipto para completar su conquista y dominarlo totalmente. Pero ahora aquí se habla acerca de los convenios. Dice, y hará con aquel convenios. Hará con aquel convenios. Estos convenios son tratados de paz que Egipto, el rey del sur, hizo con Roma en aquel entonces. Fueron para buscar una buena relación con aquella potencia que se acababa de apoderar de todo el territorio del norte y se estaba convirtiendo en un gran imperio. Así que Ptolomeo XII, que durante todo su reinado había buscado apoyo en Roma, Ptolomeo XII dejó como tutor de sus hijos jóvenes Cleopatra y Ptolomeo XIII, esto es Ptolomeo XII, el papá de Ptolomeo XIII, lo dejó como regente o tutor de sus hijos a Pompeyo, el general romano. Le pidió que custodiase y protegiese a sus hijos. Por cierto, Ptolomeo XI, el padre de Ptolomeo XII, había firmado un tratado o un supuesto testamento en el que él le legaba el territorio de Egipto a Roma. Pero no solamente hubo convenios, también dice, y le dará, ¿qué le va a dar? Le dará, ¿qué? Dice, le dará una hija de mujeres para destruirle. Le dará una hija de mujeres, dice allí, para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. En otras traducciones de la Biblia se traduce la palabra destruirle como trastornarle o corromperle. Y la traducción en el lenguaje actual que vimos hace unos momentos dice, le dará que su hija se case con él. La intención de Egipto fue clara. Estaba dispuesta a cualquier maniobra con el fin de resistir al poder romano y no ser conquistada por esa potencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? La historia nos cuenta que en ese momento histórico, Cleopatra había heredado el trono de su padre Ptolomeo XII tan solo a los 18 años de edad. Y tenía a su hermano Ptolomeo XIII, que tenía solo 12 años de edad. La muchacha tenía 18 y el hermano de ella tenía 12 años. Su padre había dejado como tutor de ambos hijos al
general del ejército romano, Pompeyo. Pompeyo era el guardián de los tiernos herederos al trono de Egipto. Pero hubo una disputa entre Pompeyo, el general del ejército, y Julio César, que terminó con la batalla de Farsalia. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado en Egipto, y Julio César asumió la custodia romana de Cleopatra y de su hermano Ptolomeo XIII. En Egipto surgieron problemas porque Cleopatra y su hermano ahora eran hostiles el uno con el otro y no querían compartirse el reino. La hermana mayor, muy astuta, Cleopatra, cuando vino el nuevo general que había vencido, Julio César, se dio cuenta de cuál era la debilidad de Julio César y desarrolló un plan para persuadirlo de que tomara partido por ella. O sea, que la pusiera a ella en el trono de Egipto y no a su hermano Ptolomeo. Se hizo envolver en una alfombra egipcia e hizo que su criada llevase al cuarto privado de César, de Julio César, esa alfombra con la instrucción de que era un presente, un regalo para este general romano, que todavía no había llegado a ser el emperador Julio César, era el general del ejército romano. El general recibe la alfombra, la desenrolla, y cuando desenrolla la alfombra, se encuentra dentro de la alfombra a la hermosa Cleopatra, que se pone en pie cuando se abre la alfombra y le dice: yo soy tu regalo, oh Julio César. Tenía 22 años la muchacha. Julio César tenía 50 años. Fue amor a primera vista, según la historia. Y llegaron a ser amantes, porque Julio César ya era casado y Cleopatra no. Así que así comienza la unión entre Cleopatra, griega, y Julio César, romano. Ustedes han escuchado y han visto hasta películas sobre Cleopatra, que era muy hermosa, ¿verdad? Y allí aparecen las vistas en su carpeta, los cuadros donde se presenta a Cleopatra siendo desenvuelta de la alfombra y presentándose ante Julio César, y en la próxima, pues, cómo se enamoraron y llegaron a ser amantes. Ahora, Cleopatra quiere el trono, pero Julio César se da cuenta de que los dos tienen derecho al trono, ella y su hermano. Así que Julio César cumple el testamento de Ptolomeo XII y casó a los hermanos rivales, cada uno con su pareja, poniéndolos juntos en el trono y asignándoles diferentes territorios de reinado. Cleopatra se queda como reina de Egipto con su amante y protector Julio César, quien realiza una serie de maniobras políticas y militares apoyando al gobierno egipcio. Pese a todo, la enemistad entre los hermanos perduró, y por causa de una serie de intrigas de parte de Ptolomeo XIII, los egipcios tomaron las armas y la guerra contra los romanos estalló. Julio César se vio forzado a traer todo el ejército romano que había en la región. Los egipcios intentaron apoderarse de la flota romana. Julio César decidió quemarla con tal de que no caiga en las manos de sus enemigos. Cuando la guerra terminó, después de varios meses,
Cleopatra y Julio César seguían al mando y Ptolomeo XIII, su hermano, había muerto. Pero miren cómo termina diciendo el versículo: pero no permanecerá la hija de las mujeres, ni tendrá éxito su plan. Julio César muere en forma dramática. Los siguientes versículos, el 18 y el 19, nos van a mostrar cómo muere Julio César. Y ahora en Roma se crea un triunvirato que reúne a Marco Antonio, general y político romano, amigo de Julio César, que había sido el comandante en jefe de su ejército, a Octavio, heredero político designado por Julio César, y a Lépido, antiguo jefe de la caballería de César. Se originan luchas internas y una guerra civil romana divide a los partidarios del triunvirato. Marco Antonio llama a ayuda a Cleopatra para que acuda con sus naves a Tarso, en la actual Turquía, pero la reina no quería que Egipto entrara en una guerra civil con los romanos, así que finalmente se dio a la reunión con la condición de que ésta se desarrollara en su propio barco. Si ustedes han visto la película de Cleopatra, saben cómo fue. Cleopatra navegó con los remos de plata, las velas púrpuras y todo el lujo en que esta mujer estaba habituada. Vivía como una gran reina. Dicen que se bañaba en leche de coco para mantenerse bonita y joven, y que se ponía cremas. Y bueno, ustedes saben cómo Hollywood ha hecho la película, pero mucho de eso está basado en la realidad. Llega a Tarsis y se viste preciosa como la diosa Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. Se encuentra con Marco Antonio en el barco y el encuentro duró 4 días. Resultado, se enamoran y Cleopatra decide prestarle la ayuda económica que él le pedía. Marco Antonio decide quedarse en Egipto al lado de Cleopatra y la pareja pasa junta en Egipto el invierno del 40 y el 41 a.C., disfrutando los lujos y fiestas continuas casi por un año. Pero las cosas van empeorando con los romanos, las guerras entre el triunvirato siguen y finalmente Octavio ya consideraba a Marco Antonio un enemigo y emplea la propaganda ante el pueblo y el Senado de Roma, presentándole como un títere en las manos de la reina de Egipto. Finalmente el Senado en Roma declara la guerra a Egipto. El ejército de Marco Antonio, tanto terrestre como marítimo, era más grande que el de Octavio. Sin embargo, en la decisiva batalla naval de Asio, en el 31 a.C., los más maniobrables barcos del general romano consiguieron situarse frente a la flotilla de Cleopatra. Cuando ella ve que está perdida, huye presa del pánico, y al darse cuenta, Marco Antonio va detrás de ella, abandonando a sus hombres y perdiendo la batalla, por el amor que le tenía a Cleopatra. Marco Antonio, engañado por un falso informe que le decía que Cleopatra había muerto, al ver que sus tropas terrestres se habían pasado a Octavio y tras el intento fallido de reconciliarse con Octavio, no vio otra mejor salida que la del filo de su propia espada. Y así se suicida Octavio, el 30 de julio del año 30. Cleopatra intentó repartir sus ardidas femeninas con Octavio, que pronto iba a ser conocido como Augusto César, pero no lo pudo conquistar. Toda esa historia está descrita en esa partecita.
¿ok? Le dará una hija de las mujeres, pero no prevalecerá ni tendrá éxito. Todos los ardides de Cleopatra, de pasarse de Julio César a Octavio, a Marco Antonio, porque tuvo los 3 amantes, no le dieron resultado y finalmente ella misma pierde todo. Vamos entonces ahora al versículo 18. Dice, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Este y el versículo que sigue nos van a dar la fase final de la vida de Julio César. Después de sus hazañas en Egipto, Julio César vuelve su rostro hacia las costas y toma muchas costas. Aquí encontramos descritas 3 campañas militares después de dejar a Egipto. El Bósforo al norte de África y España, poniéndolos bajo la autoridad de Roma. Gana esas 3 batallas Julio César. Y tal como la palabra de Dios lo predice, todos ellos fueron territorios costeros. Tanto el Bósforo como el norte de África y España, todas las costas pasan en manos del Imperio Romano. Regresa a Roma y celebra sus espectaculares triunfos, Julio César. En Roma es nombrado dictador vitalicio y denominado padre de la patria. Con el poder de sus manos, Julio César comienza a crear muchas reformas administrativas que incluyeron el cambio para el calendario juliano. De ahí viene el famoso calendario juliano, ¿ok? Donde se le pone al 7º mes del año julio. Y de ahí es que hasta el día de hoy el calendario nuestro lleva el mes de julio en honor a Julio César. Suceden muchas cosas. Dice aquí el versículo, ya Julio César parecía un monarca más que un dictador, se hacía casi adorar como si fuera un dios, pero esto preparó el camino para su dramática caída. Y la partecita está al final del versículo 18 que dice, un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. En el versículo 19 se detalla más lo que esto quiere decir. Volverá después, dice, su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Todavía hablando de Julio César. Después de sus conquistas en las costas y victorias anteriores, Julio César regresa a su tierra, tal como dice aquí en el versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. ¿Okay? En Roma es recibido como un héroe, pero Julio César se vuelve un déspota y cruel. Se volvió tan cruel y déspota que a menudo, dice el historiador de Historia Universal, la historia de Roma, era tan déspota que se vanagloriaba de haber tomado en 8 años 800 ciudades, sometido a 300 pueblos, degollado a más de 1 millón de hombres y vendido otro millón de cautivos como esclavos. Eso decía Julio César. Vencí y tomé 800 ciudades, sometí 300 pueblos, degollé a 1 millón de hombres y vendí otro millón como esclavos. Por esta circunstancia, un príncipe haría cesar su ofrenda y aún haría volver su oprobio sobre él. Este príncipe, la historia lo confirma, se llamó Marco Junio Bruto. Marco Junio Bruto.
había sido muy apreciado por Julio César, de tal manera que incluso lo consideró un hijo suyo. Bruto se unió en conspiración a Casio Longino. Ambos estaban entre los antiguos protegidos de Julio César, junto con un grupo de colegas senadores romanos que según ellos actuaban patrióticamente en defensa de la república contra este hombre que ya casi se creía Dios. Asesinaron a Julio César en las escaleras del Pretorio Romano con 26 puñaladas. Dice el libro Historia de la Civilización Romana, César como guerrero nato enfrentó a sus asesinos. Muchas veces lo habían tratado de asesinar y no lo lograron, pero cuando vio a Bruto que arremetía contra él, incrédulo le dijo: ¿tú también, hijo mío? Y dejó toda la resistencia para caer asesinado en las manos de su propio hijo Bruto. Grandeza y decadencia de Roma, volumen 5, en la página 313 dice: ante esto sus asesinos, habiendo herido mortalmente a César, Julio César, cayeron junto con los senadores, que escaparon gritando aterrados, en tanto que César solo fue auxiliado por 2 amigos, aunque inútilmente, pues César tambaleante llegó hasta el pie de la estatua de Pompeyo, donde se desplomó en un mar de sangre, asesinado por su propio hijo adoptivo. Así finalizó la vida de Julio César, con la descripción tan acertada: un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Y terminaba diciendo el versículo 19: mas tropezará y caerá y no será hallado. Así terminó la vida de Julio César.